Mi hermanastro me cruzó la cara de una cachetada en la entrada del juzgado. Me sujetó del cuello con fuerza. Me escupió. Me gritó animal. Vergüenza de la familia. Mi papá solo se quedó ahí parado, mirando. 5 minutos después se quedó helado cuando me vio sentada en la silla de la jueza. Nunca le conté a mi familia que estudié Derecho. Nunca les dije que pasé el examen de la barra. Nunca les conté que me pasé 10 años trabajando sin parar hasta convertirme en una de las juezas más jóvenes del estado. No se merecían saber nada de mi vida. Crecí siendo la oveja negra de la familia. Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años, y mi papá se volvió a casar con una mujer que odiaba todo de mí. Ella trajo a su propio hijo al matrimonio, mi hermanastro Dominic, y desde ese día me volví completamente invisible. Cada logro que conseguía lo minimizaban. Cada premio que ganaba lo ignoraban. Cada boleta con puros dieces la aventaban a un lado, mientras las calificaciones mediocres de Dominic las celebraban como si se hubiera ganado el premio Nobel. Cuando gané una beca completa para la universidad, mi papá dijo que seguramente había sido un error de la escuela. Cuando me gradué como la mejor de mi generación, ni se molestó en ir. Cuando me aceptaron en la Facultad de Derecho, dejé de contarles nada. Me mudé al otro lado del estado y construí mi vida en silencio. Durante 15 años no tuve contacto con ninguno de ellos. Hasta que el mes pasado me llegó un expediente que me heló la sangre. A Dominic lo estaban procesando por agresión y amenazas graves. Había golpeado y amenazado a una mujer que se atrevió a denunciarlo. La dejó tan mal que necesitó cirugía reconstructiva. El caso cayó en mi juzgado. Debí haberme declarado impedida. Pero cualquier juez que revisara ese expediente vería a Dominic por lo que en verdad era. No lo iba a tratar distinto a cualquier otro acusado. La mañana de la audiencia llegué temprano, como siempre. Me estacioné en el lote de los jueces y entré por atrás. Salí un momento por el frente a comprar un café. Y ahí los vi. Mi papá, mi madrastra y Dominic, con un traje carísimo, con esa cara de superioridad de siempre. Al principio no me reconocieron. 15 años cambian a una persona. Pero entonces mi madrastra entrecerró los ojos y su cara se torció en esa mueca tan conocida. ¿Eres tú? No contesté. Solo me quedé ahí parada, viendo cómo el reconocimiento les subía por la cara. Dominic dio un paso al frente, con desprecio en los ojos. La vergüenza de la familia por fin da la cara. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a limpiar los baños? Antes de que pudiera responder, me cruzó la cara de una cachetada. Mi café salió volando. Luego me sujetó del cuello con fuerza y me escupió encima. Animal, vergüenza de la familia, debiste quedarte lejos para siempre. Los de seguridad todavía no se daban cuenta. Mi papá solo se quedó ahí, con los brazos cruzados, mirando, sin ayudar, sin meterse. Nomás mirando, como siempre lo hizo mientras yo sufría. Por fin un guardia corrió y le quitó a Dominic de encima. Lo esposó ahí mismo, en las escaleras del juzgado. ¿Sabes quién soy? Gritó Dominic. Tengo una audiencia en 10 minutos. Mi abogado te va a quitar la placa. El guardia me miró preocupado. Señora, ¿está bien? ¿Necesita que la revise un médico? Me acomodé la blusa y recogí mi vaso de café con calma. Estoy bien. Por favor, lleve al señor Dominic a la sala. Su audiencia está por comenzar. Dominic se rió. ¿Crees que vas a entrar a ver? A la gente de la calle no la dejan entrar a las salas, mi reina. No le contesté. Me limpié la mano con una servilleta y caminé de regreso hacia la entrada de atrás. Escuché a Dominic reírse más fuerte, seguro de que había ganado. Mi papá seguía con los brazos cruzados. Mi madrastra me miraba con esa media sonrisa de siempre, esperando verme quebrar. No me quebré. Adentro, en mi despacho, me puse la toga negra sobre los hombros. Me temblaban un poco las manos, pero no era de miedo. Era otra cosa. 15 años de silencio apretados en el pecho. Me miré en el espejo. Me acomodé el cuello de la blusa donde Dominic me había sujetado, y respiré hondo. Todavía sentía el ardor de sus dedos en la piel. Mi secretario tocó la puerta. Jueza Duarte, la sala está lista. El primer caso es el del señor Dominic Keller. Ya lo trajeron esposado. Hubo un incidente afuera. Lo sé, dije. Yo estaba en ese incidente. Me miró confundido, pero no preguntó nada. Entré a la sala por la puerta lateral, la que da directo al estrado. El oficial levantó la voz. Todos de pie. Preside la honorable jueza Camila Duarte. Me senté. Desde arriba, la sala entera se abría frente a mí, y ahí estaban. Mi papá en la segunda fila, con el saco arrugado.
Mi madrastra a su lado, y adelante, en la mesa del acusado, Dominic, todavía con las esposas puestas, riéndole algo a su abogado. Dominic levantó la vista hacia el estrado. Su sonrisa se congeló. Vi el momento exacto en que entendió. La cara se le puso blanca, después roja. Abrió la boca y la cerró. Su abogado le murmuró algo y Dominic negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que veía. Mi madrastra se levantó a medias de su asiento. «No puede ser», la escuché decir. El oficial le pidió que se sentara. Golpeé el mazo una vez. El sonido cortó la sala en seco. «Buenos días. Antes de comenzar, hay algo que debo poner en el registro». Mi voz salió firme, tranquila, la voz que entrené durante 10 años. El acusado en este caso, el señor Dominic Keller, es hijo de la esposa de mi padre. Es, para efectos prácticos, mi hermanastro. No he tenido contacto con él ni con mi familia en 15 años, pero el vínculo existe. El fiscal se enderezó en su silla. El abogado de Dominic empezó a escribir rápido. Por esa razón, y para que no quede ninguna duda sobre la imparcialidad de este tribunal, me declaro impedida de conocer este caso. Será reasignado de inmediato al juez Morales, de la sala contigua. Dominic soltó una risa nerviosa. ¿Entonces ya me puedo ir? Lo miré por primera vez desde el estrado, directo a los ojos. No, señor. Usted no se va a ningún lado. Me dirigí al oficial de seguridad, el mismo que lo había esposado en las escaleras. Oficial. Hace 20 minutos este hombre agredió a una mujer en la entrada principal de este juzgado. Le cruzó la cara, la sujetó del cuello y la escupió frente a las cámaras del edificio. Esa mujer era yo, una jueza en funciones, dentro de las instalaciones de la corte. El silencio se volvió pesado. Alguien en el público ahogó un grito. Quiero que las grabaciones de las cámaras de la entrada de esta mañana se preserven como evidencia. Todas. No se borra nada. Agredir a un juez en el ejercicio de su cargo es un delito aparte, señor Keller. Y ese sí lo va a ver otro juez, con las pruebas en la mano. La sonrisa de Dominic desapareció por completo. Miró a mi papá, buscando ayuda, como siempre había hecho. Y como siempre, mi papá no hizo nada. Solo bajó la mirada al piso. Mi madrastra sí habló. Se puso de pie de golpe. Ella lo provocó. Siempre fue una resentida. Ustedes no saben lo que esta muchacha... Señora. No levanté la voz. No hizo falta. Un grito más en mi sala y la saco por desacato. ¿Me expliqué? Se quedó con la boca abierta. Se volvió a sentar despacio, temblando de rabia. Golpeé el mazo otra vez. El caso del señor Keller queda reasignado. Oficial, llévelo a la sala del juez Morales, y que un médico documente mis lesiones antes de que yo salga de este edificio. Me levanté. Toda la sala se levantó conmigo. Bajé del estrado sin volver a mirarlos, sin correr, sin apurarme. 15 años atrás me sacaron de sus vidas como si yo no valiera nada. Esa mañana salí de esa sala siendo la única persona con poder real en el cuarto. Y apenas estaba empezando. El médico del juzgado me recibió en una sala pequeña, de esas con luz blanca y olor a alcohol. Me pidió que me bajara un poco el cuello de la blusa. Cuando vio las marcas, apretó los labios y guardó silencio un momento. ¿Quién le hizo esto? El hombre que acaban de esposar en la entrada. Tomó fotos con una cámara del juzgado, midió cada marca con una reglita de plástico y anotó todo en un formato. Los dedos de Dominic me habían dejado 4 líneas rojas en el lado derecho de la garganta. Me ardían cada vez que tragaba saliva. El doctor me preguntó si me dolía respirar. Le dije que no, que solo sentía la piel caliente y tirante. Va a ponerse morado en unas horas, dijo. Regrese mañana para una segunda foto. Los moretones se ven mejor al día siguiente. Sirve para el expediente. Asentí. 10 años en tribunales me habían enseñado exactamente cómo se arma un caso. Nunca imaginé que iba a armar uno con mi propio cuerpo como prueba. Cuando salí, el fiscal me estaba esperando en el pasillo con una libreta bajo el brazo. Jueza Duarte, necesito tomarle declaración. Como víctima, no como jueza. Nos sentamos en una sala de juntas vacía. Le conté todo tal como pasó. La hora exacta en que salí por el café. El momento en que mi madrastra entrecerró los ojos y me reconoció. Las palabras que Dominic me dijo antes de cruzarme la cara. El fiscal escribía sin levantar la vista. ¿Usted los provocó de alguna manera?
Se lo pregunto porque la defensa lo va a preguntar primero. No dije una sola palabra, ni una. Me quedé parada con el café en la mano. Las cámaras lo confirman. Ya pedí copia antes de que alguien las tocara. Algo en el pecho se me aflojó un poco. Durante 15 años había cargado sola con toda esta historia. Ahora, por primera vez, había gente del otro lado de la mesa trabajando para protegerme a mí, no a ellos. Terminé la declaración y firmé cada hoja. Mientras el fiscal ordenaba sus papeles, me dijo en voz más baja: el juez Morales ya empezó con el otro caso del señor Keller, el de la mujer que lo denunció, la que terminó en cirugía. ¿Y cómo va? La defensa pidió aplazamiento. Morales lo negó. Dijo que el acusado ya había mostrado su carácter esta misma mañana, en las escaleras, frente a las cámaras de la corte. No sonreí. Pero por dentro, algo se acomodó en su lugar. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, me acordé de la última vez que estuve en el mismo cuarto que mi papá, 15 años atrás. Fue el día de mi graduación de la universidad, mejor promedio de toda la generación. Subí al escenario con la toga puesta, busqué a mi familia entre el público y encontré 3 sillas vacías justo donde debían estar ellos. Esa noche marqué a mi papá. Me contestó con la tele de fondo. Ah, era hoy. Se nos hizo tarde. Dominic tenía un partido. Colgué. No volví a marcar ese número nunca más. No hubo pleito, no hubo gritos. Simplemente dejé de existir para ellos antes de que ellos terminaran de borrarme. 3 semanas después me mudé al otro lado del estado. Cambié de número y empecé todo desde cero, sin que nadie supiera de dónde venía ni cómo me llamaba en realidad. Me costó años de dormir 4 horas, de comer parada entre audiencias, de estudiar hasta que las letras se movían solas en la página. Nadie de mi sangre supo nada de eso. Y estaba bien así. Cuando volví al presente, estaba parada frente a la ventana del pasillo, viendo el estacionamiento de visitas. Mi papá estaba abajo, junto al coche, con mi madrastra gritándole algo y señalando el edificio con el dedo. Él tenía la cabeza baja. La misma postura de siempre. El mismo hombre que se quedó con los brazos cruzados mientras su hijastro me sujetaba del cuello en las escaleras. Escuché pasos detrás de mí. Era Morales, todavía con la toga puesta. Camila, supe lo que pasó afuera. ¿Estás bien? Estoy bien. No te lo pregunté como juez, te lo pregunté como amigo. Lo miré. Morales había sido mi mentor cuando entré al sistema, hacía ya muchos años. Era la única persona en todo ese edificio que sabía, más o menos, de dónde venía yo. Es mi hermanastro, dije. El acusado, y la mujer que grita allá abajo es la esposa de mi papá. Morales no cambió la cara. Solo asintió despacio. Hiciste bien en declararte impedida y documentar la agresión al mismo tiempo. Cualquier otro se habría dejado llevar por el coraje y habría cometido un error que le costaría la toga. Tú, no. 10 años entrenando para no cometer errores. Entonces no empieces hoy. Me puso la mano en el hombro un segundo. Yo me encargo de sus 2 casos, con todo el peso de la ley encima. Ni un gramo de más, ni un gramo de menos. Tú solo preséntate como testigo cuando te toque. Se dio la vuelta y se fue. Me quedé viendo por la ventana un rato más. Abajo, mi madrastra por fin se subió al coche y azotó la puerta. Mi papá se quedó un momento parado, mirando hacia arriba, hacia las ventanas del edificio, como si tratara de adivinar cuál era la mía. No le devolví nada, ni una seña, ni un gesto. Me di la media vuelta y caminé de regreso a mi despacho. Tenía otra audiencia a la 1. Un caso de custodia que no tenía nada que ver con mi familia, con gente que dependía de que yo tuviera la cabeza fría. Me lavé la cara en el baño del despacho, me acomodé la toga sobre los hombros y respiré hondo hasta que el ardor del cuello dejó de importarme. Por primera vez en horas dejé de pensar en Dominic, pero sabía que esto apenas empezaba, porque conocía a mi madrastra. Una mujer así no se queda quieta cuando pierde. Se prepara. Y cuando salí de ese baño, ya sentía que del otro lado estaban buscando la manera de darle la vuelta a todo. Pasaron 3 días antes de que me tocara subir a un estrado otra vez, pero esta vez del lado equivocado de la sala, como testigo. El caso por la agresión en las escaleras había avanzado rápido. Morales lo llevaba junto con el otro, el de la mujer que Dominic mandó al hospital. La defensa había contratado al licenciado Sterling, el abogado más caro del estado, uno de esos que cobran por hora lo que otros cobran por un caso entero. Mi madrastra debió haber vaciado sus ahorros para pagarlo, o los de mi papá. Me senté en la silla de los testigos. Se sentía raro,
más bajo, más expuesto. Desde ahí el estrado se veía enorme. Morales me miró un segundo, sin ninguna familiaridad, tal como debía ser, y le pidió al fiscal que comenzara. Conté los hechos por tercera vez. La hora del café, el momento en que mi madrastra me reconoció, la cachetada, los dedos apretándome el cuello, el escupitajo. Hablé despacio, sin adornos, mirando al frente. 10 años viendo testigos me habían enseñado que el que exagera pierde. El que dice la verdad simple, gana. Después se levantó Sterling. Se acomodó el saco, me sonrió como si fuéramos viejos conocidos, y empezó. Jueza Duarte, usted es jueza en este mismo edificio, ¿correcto? Correcto. O sea que usted tiene poder aquí. Conoce a los jueces, a los fiscales, a los guardias, y mi cliente es un hombre con el que usted carga un rencor familiar de 15 años. ¿No es más fácil pensar que usó todo ese poder para tenderle una trampa? Puede pensar lo que quiera. Yo salí a comprar un café. Su cliente me cruzó la cara delante de 20 personas. Eso lo dice usted. Eso lo dicen las cámaras. Sterling no perdió la sonrisa. Las cámaras que usted misma ordenó preservar. Qué conveniente. ¿No le parece que una jueza sabe exactamente cómo fabricar un expediente en su favor? Una jueza también sabe cuando un abogado no tiene con qué defender a su cliente y empieza a atacar a la víctima. Usted lleva 5 minutos haciendo justo eso. Algunos en el público se rieron por lo bajo. Sterling apretó la mandíbula. Cambió de táctica. Jueza, ¿es verdad que usted no habla con su familia desde hace 15 años? ¿Que los borró de su vida de un día para otro? Es verdad. ¿Y no suena eso a resentimiento? ¿A una persona capaz de guardar rencor mucho tiempo, de esperar el momento perfecto para cobrarlo? Suena a alguien que aprendió, muy joven, a alejarse de la gente que le hacía daño. Si eso es delito, licenciado, media ciudad está en la cárcel. Sentí cómo me sudaban las manos debajo del barandal, pero afuera no se me movió ni un músculo. 10 años me habían enseñado a que el cuerpo obedeciera aunque por dentro todo estuviera temblando. El fiscal se levantó a objetar, pero Morales ya había alzado la mano. Licenciado, si insinúa que la evidencia fue manipulada, presente pruebas. Si no, siéntese. Y ya que tanto la menciona, vamos a proyectar la grabación completa. Sin cortes. Ahí supe que Dominic ya había perdido. Bajaron las luces. En la pantalla apareció la entrada del juzgado, con la fecha y la hora impresas en la esquina. Me veía a mí, parada, con el vaso de café en la mano, sin moverme. Se veía a Dominic dar el paso al frente, señalarme, gritar algo con la cara torcida. Se veía la cachetada. Se veía su mano cerrándose sobre mi cuello. Y se veía a mi papá, a un lado, con los brazos cruzados, sin moverse ni un centímetro, mientras su hijastro me ahorcaba en las escaleras de una corte. La sala entera estaba en silencio. Escuché a alguien atrás soltar el aire despacio, como si le doliera. Verme a mí misma en esa pantalla fue lo más raro de todo. La mujer del video no lloraba, no gritaba. Nada más se quedaba tiesa, con el vaso de café en la mano, mientras un hombre le cerraba los dedos alrededor del cuello. Se me revolvió el estómago. No de miedo. De ver lo acostumbrada que se veía a esa mujer a que le hicieran daño y nadie moviera un dedo por ella. Cuando volvieron a subir las luces, Sterling ya no sonreía. Hizo 2 preguntas más, sin fuerza, y me dejó ir. Bajé de la silla de testigos y caminé hacia la salida sin mirar a Dominic. Pero sentí su mirada clavada en mi espalda todo el trayecto. Pesada, llena de odio. Afuera, en el pasillo, me estaban esperando. Mi madrastra dio 2 pasos hacia mí en cuanto me vio. Traía la cara descompuesta, el maquillaje corrido de un lado. ¿Estás contenta? ¿Eh? Vas a mandar a mi hijo a la cárcel. Su hijo se va a mandar solo. Tú siempre lo odiaste, desde chiquita, muerta de envidia. No le contesté. Detrás de ella estaba mi papá, pegado a la pared, con las manos metidas en los bolsillos. Ella se volteó, lo agarró del brazo y lo jaló hacia mí. Díselo a tu hija. Dile que pare esto. A ti sí te va a escuchar. Ándale, díselo. Mi papá levantó los ojos. Por un segundo me miró de verdad. Por primera vez en 15 años. Abrió la boca. No salió nada. ¡Habla!, le gritó ella sacudiéndolo del brazo. ¡Camila!, empezó él. La voz le salió rota, chiquita. «Camila, es tu hermano». «No es mi hermano», dije. «Nunca lo fue. Y usted no es nadie para pedirme nada.
Se quedó parado viendo cómo me sujetaban del cuello. Otra vez. Igual que toda la vida. Me di la media vuelta. Escuché a mi madrastra gritarle a mi papá que era un inútil, que no servía para nada, la misma cantaleta de siempre, mientras yo caminaba hacia el elevador. Apreté el botón. Las manos no me temblaban. Eso fue lo que más me sorprendió. 15 años atrás, una sola frase de esa mujer me habría dejado llorando en un baño una hora entera. Ahora ni siquiera me volteé a verla. Adentro del elevador, sola, me permití respirar. El cuello ya casi no me ardía. Los moretones habían empezado a bajar de color. Pero algo dentro de mí seguía duro, apretado, esperando. Porque sabía que mi papá iba a venir, solo, sin ella. Tarde o temprano iba a tocar mi puerta. Y esta vez no se iba a poder quedar callado. Mi papá tardó 8 días en aparecer. Fue un jueves, ya tarde. Casi todos se habían ido. Yo estaba en mi despacho terminando de firmar unas sentencias cuando mi secretario tocó la puerta y me dijo que había un señor en la recepción preguntando por mí, que decía ser mi papá. Me quedé un momento con la pluma en la mano. Luego dije que lo dejara pasar. Entró despacio, con el sombrero entre las manos, mirando todo alrededor. Los diplomas en la pared, la toga colgada detrás de la puerta, los libros. Se veía más viejo que en las escaleras, más encogido, como si en 8 días le hubieran caído 10 años encima. Se paró frente a mi escritorio y no supo qué hacer con las manos. «Está bonito tu despacho», dijo. «¿Qué quiere?» Tragó saliva. Se sentó sin que yo se lo pidiera, en la orilla de la silla. «Vengo a pedirte algo, por Dominic». Se le quebró la voz al decir el nombre. «El juez ese, Morales, tú lo conoces. Son amigos. Si tú le dices una palabra, si le pides que le baje a la condena, a ti te va a escuchar. Es tu hermano, Camila. No dejes que se pudra en la cárcel». Ahí estaba. 8 días para venir, y ni una sola vez la palabra perdón. Dejé la pluma sobre el escritorio, despacio. ¿Sabe qué es lo increíble? Que ni siquiera vino a decirme que lo siente. Vino a pedirme un favor. Por él. «Camila, yo. Déjeme hablar. Llevo 15 años callada. Ahora me toca a mí». Cerró la boca. El día que me gradué de la universidad, mejor promedio de la generación, dejé 3 lugares apartados en primera fila. Los 3 se quedaron vacíos. Lo llamé esa noche y usted me dijo que se le había hecho tarde porque Dominic tenía un partido. Un partido de fútbol de secundaria. Contra mi graduación. Bajó la mirada. Cuando gané la beca completa, la única de todo el estado ese año, usted dijo que seguro era un error de la escuela. Cuando traía boletas de puros 10, las aventaba al cajón sin verlas. Pero cuando Dominic pasaba raspando de año, le compraban pastel. ¿Se acuerda de mi bicicleta? La que me regaló mi mamá antes de morir. Cuando cumplí 12, Dominic quiso una nueva y no alcanzaba para las 2, así que vendieron la mía sin avisarme. Llegué de la escuela y ya no estaba. Usted ni siquiera me volteó a ver cuando pregunté por ella. Yo tenía 7 años cuando enterramos a mi mamá, y en lugar de un abrazo me metieron en la casa a una mujer que me trataba como estorbo y a un niño al que le celebraban hasta respirar. Tu madrastra era difícil, yo no podía. Usted era el adulto, usted era mi papá. Y escogió todos los días, durante años, quedarse callado. Igual que se quedó callado hace 8 días, con los brazos cruzados, viendo cómo su hijastro me apretaba el cuello en las escaleras de esta corte. «Yo trabajé para que no te faltara nada», dijo, apretando el sombrero. «Techo, comida, escuela. Eso también es ser papá. Un techo lo da un casero. Comida la da cualquiera. Ser papá es notar cuando tu hija de 9 años deja de hablar en la mesa. Es preguntarle por qué llora en su cuarto. Usted nunca tocó esa puerta, ni una sola vez. Bajó la cabeza. No tenía con qué contestar eso. Se me cerró la garganta un segundo, pero no dejé que se me quebrara la voz. No le iba a dar eso. «Yo no lo odio», dije. «El odio cansa, y yo estoy muy ocupada para eso. Lo que pasa es que usted dejó de ser mi papá hace mucho tiempo». Se volvió nada más el señor que estaba parado ahí sin hacer nada. Levantó la cara. Tenía los ojos rojos, aguados. «Me equivoqué», dijo por fin. «Me equivoqué contigo toda la vida. Lo sé. Pero es mi hijo, Camila. No lo tuve yo, pero lo crié. Si va a la cárcel, lo pierdo». Su hijo mandó a una mujer al hospital. Le rompió la cara a alguien que se atrevió a denunciarlo. Y después, enfrente de testigos y cámaras, me agredió a mí,
que soy jueza, dentro de un juzgado. Eso no lo hice yo. Eso lo hizo él, con sus propias manos, solito. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera ya estaba oscuro. Se veían las luces de la ciudad prendiéndose una por una. Yo no voy a hablar con Morales. No porque quiera vengarme, sino porque si lo hiciera sería exactamente igual a ustedes. Usaría mi poder para tapar lo que hace la familia. Y yo no soy así. Me costó 15 años no ser así. Escuché la silla rechinar. Se paró. Entonces ya no hay nada, murmuró. Me volteé a verlo. Hay una cosa. Una. Usted quiere que yo mueva cielo y tierra por un hombre que me ahorcó. Pero en 38 años nunca movió ni un dedo por mí. Piénselo. Y cuando de verdad entienda la diferencia, cuando venga a decirme algo que no sea un favor para Dominic, a lo mejor abro la puerta. A lo mejor. Se quedó parado, apretando el sombrero. Después caminó hacia la salida. En la puerta se detuvo, sin voltearse. «Te pareces a tu mamá», dijo bajito. Ella tampoco se dejaba de nadie. Me quedé sin aire un momento. En 38 años nunca lo había oído nombrar a mi mamá. Ni una sola vez. Como si decirlo doliera demasiado. O como si le diera vergüenza. Quise preguntarle 1000 cosas. No pregunté ninguna. Y se fue. Me quedé sola en el despacho, con las sentencias a medio firmar y un nudo en el pecho que no era tristeza ni rabia, sino algo más pesado, más viejo. Me acordé, sin quererlo, de mi mamá peinándome antes de la escuela, tarareando bajito, cuando yo todavía era alguien en esa casa. Se me hizo un hueco en el pecho. Duró poco. Ya había aprendido a no quedarme mucho rato en esos recuerdos. Apagué la lámpara, agarré mi bolsa y me fui a mi casa. Manejé despacio, con la ventana abajo, dejando que el aire frío me pegara en la cara. Por primera vez en años, no llegué a llorar. Llegué a dormir. La sentencia se leyó un martes por la mañana, casi un mes después. Yo no tenía que estar ahí. Ya había declarado, ya había hecho mi parte. Pero fui. Me senté hasta atrás, entre el público, con un abrigo gris, sin toga, como una persona más. Quería verlo con mis propios ojos. Dominic entró esposado, con el uniforme del centro de detención en lugar del traje caro. Ya no traía la cara de superioridad. Traía ojeras y una mirada de animal acorralado. Sterling iba a su lado, con un folder que ya no le iba a servir de nada. En la primera fila estaba mi madrastra, sola de un lado. Del otro lado del pasillo, separado por varias sillas, estaba mi papá. No se sentaron juntos. Eso me dijo más que cualquier palabra. Adelante, en una de las bancas, había una mujer que yo no conocía en persona, pero cuyo nombre había leído 1000 veces en el expediente. Verónica. La mujer que Dominic mandó al hospital. Todavía traía una cicatriz fina cruzándole la ceja. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, tan apretadas que se le veían blancos los nudillos. Morales entró. Todos de pie. Se sentó, acomodó los papeles y empezó a leer con esa voz pareja que yo conocía tan bien. Culpable en el caso de agresión agravada contra Verónica. Culpable en el caso de amenazas. Culpable en el caso de agresión contra una jueza en el ejercicio de su cargo, dentro de las instalaciones de la corte. Los 3. Cada culpable caía como un martillazo. Vi la espalda de Dominic encorvarse un poco más con cada uno. Sterling ni siquiera intentó objetar. Cerró su folder, se quitó los lentes y se quedó viendo la mesa. Ese hombre le había cobrado a mi madrastra una fortuna, y ahora estaba ahí sentado, sabiendo que no había dinero en el mundo que borrara lo que salió en esas cámaras. Morales leyó la condena. 8 años, sin derecho a fianza, con una orden de restricción permanente hacia Verónica y hacia mí. Fue entonces cuando mi madrastra se quebró. Se levantó de golpe, gritando que era injusto, que su hijo era inocente, que yo había comprado al juez, que todos estábamos en su contra. 2 oficiales se le acercaron. Ella empezó a llorar y a gritar más fuerte, con esos gritos roncos y feos que no se pueden fingir. «Es mi hijo, es mi único hijo, no se lo pueden llevar». Se lo llevaron. Dominic ni siquiera volteó a verla. Salió arrastrando los pies, con la cabeza gacha, mientras su mamá se doblaba sobre la barandilla, deshecha. La vi agarrarse el pecho y gritar el nombre de su hijo hacia la puerta por donde ya se lo habían llevado. Nadie se levantó a abrazarla.
Ni sus conocidas, ni las vecinas, ninguna de esas señoras que años atrás celebraban cada tontería de Dominic como si fuera un milagro. Todas voltearon para otro lado. El aplauso siempre se va rápido cuando ya no hay a quien aplaudir. Y mi papá se quedó sentado, sin levantarse a consolarla, sin gritar, nada más viendo el piso, con los codos en las rodillas y las manos cubriéndole la cara. Por primera vez en su vida no estaba del lado de ella. No estaba de ningún lado. Estaba solo, viendo por fin, 30 años tarde, el tamaño de lo que había ayudado a criar. No sentí lo que pensé que iba a sentir. No hubo fiesta adentro de mí, ni ganas de reírme. Sentí algo más callado. Como cuando por fin sueltas una maleta que llevas cargando tanto tiempo que ya se te había olvidado que pesaba. Cuando la sala se empezó a vaciar, me levanté. Verónica seguía en su banca, sin moverse, viendo al frente. Me acerqué y me senté a su lado. «Soy Camila», dije. «La otra, la de las escaleras». Me miró. Tenía los ojos hinchados pero secos. «Sé quién es. La jueza». Se le quebró un poco la voz. Pensé que iba a estar sola en esto. Pensé que un hombre con un abogado así siempre se sale con la suya. Esta vez no. Ella se limpió una lágrima con el dorso de la mano y soltó una risa corta, sin gracia. ¿Sabe qué es lo peor? Que por meses pensé que había sido mi culpa, por denunciarlo, por hacer ruido. No fue su culpa, dije. Nunca lo fue. Usted hizo lo único valiente que se podía hacer. Los demás nomás miramos. Se quedó callada un momento. Luego preguntó, «¿Por qué vino?» «Usted ya no tenía que venir». «Porque yo también fui esa mujer que nadie ayudó. Durante mucho tiempo. Y quería que usted viera que hoy no estaba sola». Le tembló la barbilla. Estiró la mano y apretó la mía, fuerte, sin decir nada más. No hacía falta. Salí del juzgado a media mañana. El sol pegaba duro en el estacionamiento. Junto a mi coche recargado en la puerta estaba mi papá, esperándome. Solo. Con el sombrero entre las manos, igual que la otra vez. Pero algo en su cara era distinto. «No vengo a pedirte nada», dijo rápido, antes de que yo abriera la boca. Esta vez no. Me detuve a unos pasos de él. «Solo quería decirte que tenías razón. En todo. Y que lo de Dominic no fue tu culpa. Fue mía. Por dejar pasar todo, año tras año». Se le llenaron los ojos otra vez. «No te pido que me perdones. Sé que es demasiado. Nada más quería que lo escucharas de mi boca». Lo miré un largo rato. El hombre que se quedó con los brazos cruzados toda mi vida, por fin diciendo algo verdadero. Se me hizo un nudo en la garganta que tuve que tragarme. No porque quisiera correr a abrazarlo, sino porque una parte de mí, la niña de 7 años que todavía vivía en algún rincón, llevaba 30 años esperando oírlo decir justo eso. Y ahora que lo decía, ya no me arreglaba nada. Solo me confirmaba todo lo que me habían quitado. «Es un comienzo», dije. Nada más. Abrí la puerta del coche, me subí y arranqué. Por el retrovisor lo vi hacerse chiquito, parado solo en medio del estacionamiento. No era perdón. Todavía no. Pero por primera vez en 15 años, no cerré la puerta con llave. Pasaron 6 meses. La vida siguió, como siempre sigue. Dominic empezó a cumplir su condena. Me enteré por los papeles, nunca por la familia. Mi madrastra le mandó cartas a Morales, al colegio de jueces, a quien se dejara, diciendo que yo lo había armado todo. Nadie le hizo caso. Un día dejó de escribir. Supe, también por terceros, que había vendido la casa para acabar de pagarle a Sterling y que se había ido a vivir con una hermana a otro estado. No la busqué, no la extrañé. Esa mujer había sido el fantasma de mi niñez durante 30 años y de repente, sin más, se volvió aire. Durante un tiempo esperé sentir algo cuando pensara en ellos. Rabia, tristeza, lo que fuera. Pero no llegaba nada. Es raro cuando alguien que ocupó tanto espacio en tu cabeza, de golpe, deja de pesar. Como despertar un día y darte cuenta de que la muela que te dolió años ya no está, y ni te acuerdas de cuándo dejó de doler. Verónica me escribió una vez, un mensaje corto, que había vuelto a trabajar, que dormía mejor, que gracias. Le contesté que se cuidara, que si algún día necesitaba algo legal, tenía mi puerta abierta. La gente que de verdad se ayuda no necesita hablar todos los días.
Con saber que la otra está bien, basta. Y entonces, un jueves cualquiera, sonó el teléfono de mi despacho. Era una mujer de la oficina del gobernador. El comité de nombramientos judiciales había revisado mi expediente. 10 años de sentencias sin una sola revocación. 0 quejas éticas. Y, dijo ella, un manejo ejemplar de un conflicto personal que otro juez habría usado para vengarse. Me estaban proponiendo para una vacante en el Tribunal de Apelaciones. Colgué y me quedé sentada un rato largo, con la mano todavía en la bocina. La niña de las 3 sillas vacías. La del error de la escuela. La vergüenza de la familia. Iba a ser magistrada. Me acerqué a la ventana del despacho y me quedé viendo la calle 12 pisos abajo, la gente chiquita caminando, los coches. Pensé en la niña que marcaba a su papá desde una fiesta de graduación vacía. Le habría gustado saber que un día íbamos a llegar hasta aquí, que todas esas noches sin dormir, todas esas veces que comí parada entre audiencias, valieron la pena, que nadie nos regaló nada, ni un solo escalón. El día que tomé protesta, la sala estaba llena. Colegas, amigos, gente de la comunidad. Morales en primera fila, sonriendo como un papá orgulloso. Verónica también fue, con un vestido azul, aplaudiendo de pie. De mi familia de sangre, invité a una sola persona, a mi papá. Lo puse a prueba durante esos 6 meses. Nada de grandes gestos. Cositas. Una llamada corta un domingo. Un café rápido, sin hablar de Dominic ni de la madrastra. La primera vez que le pedí que no llegara tarde, llegó 20 minutos antes y me esperó afuera. La primera vez que le dije, hasta aquí, en un tema, se calló y respetó. No estaba comprando mi cariño. Estaba, por fin, ganándoselo despacio. No fue fácil. Hubo días en que sonaba el teléfono, veía su número y me quedaba mirándolo sin contestar, con el pulgar encima, peleada conmigo misma. 15 años de reflejo no se borran en 6 meses, pero cada vez que le abría un poquito, él no lo arruinaba. No mencionaba a Dominic, no mandaba a la madrastra, no pedía nada. Solo estaba ahí, chiquito y paciente, como si supiera que le tocaba esperar el tiempo que hiciera falta. Un domingo me llevó, sin decir nada, una foto vieja y arrugada de mi mamá que yo pensé que se había perdido para siempre. No dijo nada cursi. Nomás la puso en la mesa. Me la empujó con 2 dedos y se tomó su café. Esa noche la metí en un marco y la puse en mi buró. Fue lo más cerca que estuvimos en 30 años. Ese día llegó con un traje viejo pero planchado, con el pelo peinado, con las manos temblándole. Se sentó hasta atrás. No se atrevió a acercarse más. Cuando levanté la mano derecha y juré cumplir y hacer cumplir la ley, lo busqué con la mirada. Estaba llorando en silencio, tapándose la boca con el sombrero. No lloraba de tristeza. Por primera vez, lloraba por mí. Al final, cuando la gente se acercó a felicitarme, él esperó hasta el último. Se paró frente a mí, sin saber qué hacer con las manos, igual que siempre. «Tu mamá estaría». Empezó, y no pudo terminar. «Lo sé», dije. No lo abracé. Todavía no llegábamos ahí. Y él lo entendió sin que yo lo dijera. Pero le puse la mano en el brazo un segundo. Fue suficiente. Para los dos. «Las reglas siguen siendo las mismas», le dije. «Nada de la madrastra en mi vida. Nada de pedir por Dominic. Nada de aparecer sin avisar. Si respetas eso, hay lugar para ti. Chiquito. Pero lo hay. Lo respeto», dijo rápido. «Lo que sea. Gracias por dejarme entrar aunque sea una rendija». Una rendija. Exacto. Ni la puerta abierta de par en par, ni cerrada con llave. Entreabierta, con la cadena puesta, y yo, del lado de adentro, decidiendo. Por primera vez en la vida, yo decidía quién entraba a mi casa. Verónica me alcanzó a la salida, y me dio un abrazo largo, de esos que aprietan. «Mírela nomás, magistrada», me dijo riéndose, con los ojos aguados. «La mujer de las escaleras». Me reí con ella. Éramos 2 mujeres a las que nadie ayudó a tiempo, paradas otra vez en las escaleras de un juzgado, pero esta vez enteras, del lado correcto de la puerta. Esa noche manejé sola de regreso. Paré en un mirador desde donde se ve toda la ciudad. Me bajé y me quedé un rato viendo las luces, con el aire fresco pegándome en la cara. Ya no me ardía el cuello. Ya no me ardía nada. Hoy firmo mis sentencias en un piso 12 con vista al centro, y manejo mi propio coche hasta una casa que compré con mi nombre y el de nadie más.
No lo hice para que ellos me vieran. Lo hice porque me tomó 38 años entender una cosa. Las personas que te subestiman te están haciendo el favor más grande de tu vida. Te enseñan tempranito que tu valor nunca estuvo en sus manos. Siempre estuvo en las mías.